¿Vamos a hablar con ella? Vamos. Atención, porque lo decíamos al comienzo. ¿Cómo me doy cuenta si la tiroides está enferma? ¿Cómo saberlo? Gran pregunta, gran. Se la vamos a trasladar a ella, a nuestra invitada, Laura Vidot. Ella es médica, endocrinóloga y diabetóloga. ¿Cómo estás? Hola, Laura, buen bienvenida. día, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo va? ¿Qué Gracias tal? por venir. Gran pregunta, gran. ¿Cómo sé si la tiroides está enferma? La verdad que los síntomas que dan las enfermedades de la tiroides a veces son muy inespecíficos, porque uno dice cansancio, sueño, decaimiento, aumento de peso, y por ahí puede que no tengamos nada, puede que tengamos problemas de tiroides, puede que tengamos anemia, que tengamos muchas otras enfermedades diferentes que dan síntomas muy parecidos. Entonces, bueno, si bien esos son los síntomas que más frecuentemente nos llaman la atención, todo esto hay que corroborarlo con algunas otras manifestaciones, a veces físicas, como la piel seca, el cabello seco, pueden producir alteraciones en la menstruación. Y esto, una vez que tengamos estos síntomas por los que consulta el paciente, se evalúa el dosaje de las hormonas tiroideas, que son la TSH, la T4 o T4 libre, y en algunos casos se piden lo que se llaman anticuerpos contra la tiroides, y en algunos casos se hace una ecografía de tiroides. Entonces, en base a todo esto completo, es que puede llegar a hacer un diagnóstico y decir si tiene alguna enfermedad en la tiroides o no. Laura, ¿por qué es tan importante la tiroides como un eje central de tantas cosas que hace y por ahí desconocemos a la hora de cuando nos enfermamos? Porque decís, mira, esto lo regula la tiroides y esto también, y lo desconocemos por completo. ¿Por qué es tan fundamental? ¿Qué es lo que hace? Tiene que ver con toda la regulación del metabolismo de nuestro organismo. Nada Eso menos. es lo que pasa, claro. Entonces intervienen muchas funciones y en esta zona particularmente seguimos teniendo problemas de tiroides por el déficit de yodo. Claro. Si bien se mejoró bastante con el agregado del yodo en la sal de mesa, Sí. no tenemos los famosos cotos que eran antes, esas, no sé, ancestralmente esas fotos de los cotos de Mendocino Mendoza. cotudo, ajá. Los cotudos de Mendoza, que eran una tiroides, un bocio bien importante, ya no los tenemos, pero sigue habiendo patología tiroidea. En menor medida, pero seguimos teniendo, y sobre todo las mujeres. ¿Dónde está la tiroides? O sea, ¿y qué hace exactamente? La tiroides está alojada en la zona del cuello. Tiene una forma, tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y un istmo que los une. Está en esta zona anterior del cuello. Y regula todo lo que tiene que ver con metabolismo, tiene que ver con la regulación de los lípidos, de las grasas en general, tiene que ver con la energía, con la regulación de ciertas hormonas también, porque si hay alteraciones en la tiroides interfiere también con la regulación de las hormonas, que por ejemplo de ovario, que diríamos, o de testículo, que uno no diría que tiene que ver, ¿no? Entonces, ahí te pregunto, que la tiroides se enferme, ¿puede tener que ver con los ciclos que transita una mujer? Hay etapas de la vida en las que es más probable que se manifiesten patologías de la tiroides. Por ejemplo, en la etapa de la pubertad, en la etapa del embarazo, en la etapa del climaterio. Pero esos serían como algunos picos de mayor incidencia de algunas enfermedades de la tiroides. Pero en general, en toda la vida puede tener patología tiroidea, incluso desde el nacimiento. ¿Tiene incidencia la herencia? Parece un versito, pero ¿hay una incidencia en cuanto a lo familiar? Para algunas cosas sí, para otras tiene más que ver el vivir acá. Ok. Por ejemplo, eso que yo les decía de lo de los anticuerpos, esos Sí. autoanticuerpos que podemos tener contra la tiroides, tiene a veces una historia familiar de autoinmunidad y una historia personal incluso de autoinmunidad. Y incluso por ahí los cánceres de tiroides también pueden tener, no todos, pero algunos pueden tener una predilección en algún tipo de familia. ¿Es más Laura. frecuente, perdón, del cáncer de tiroides, es más frecuente de lo que uno cree? No he escuchado hablar tanto de cáncer de No tiroides. es tan frecuente, pero tiene su frecuencia. Cuando nosotros hablamos de los cánceres de la mujer, por ejemplo, Claro. siempre pensamos en mama, en cuello de útero, ¿no? Sí, Pero sí, sin sí. embargo, verdad. el cáncer de tiroides está entre los más importantes también en la mujer, mira. al igual que el de colon, que son otros que no pensamos tanto en la mujer. Sí, Mari, perdón. Laura, recién hablabas de la sal, ¿no? Y pensaba que en algunas dietas está mucho la sal marina ahora, ¿no? La costumbre de la sal marina y demás, que no sé si tienen el yodo, y pensaba en los ayunos intermitentes. ¿Cómo influye todo esto en la tiroides? Eso hay que tener mucho cuidado, porque ustedes tienen que fijarse en las etiquetas. Hay que leer las etiquetas de los productos, por ejemplo, de la sal. Viene sal que tiene menos sodio, que es el que me sube la presión, digamos, y que tiene la cantidad de yodo que necesitamos por esta zona. Sí. Y hay otras sales que no tienen esas condiciones. Entonces ahí hay que ¿Cuáles tener serían? cuidado. Por ejemplo, las que me mencionabas, la sal marina o la sal que uno compra en las dietéticas. La sal del Himalaya, por ejemplo, que Claro. le dicen, o sal rosada. Claro, no, eso te va a dar un sabor al alimento, a las comidas que vos prepares, pero no te va a dar el aporte de yodo que necesitaríamos por esta zona en particular. Claro, sí, sí. O Laura, sea, y que estamos creyendo, perdón, Sí. Aina, de que es algo bueno y no, ese tipo de sal.
Tiene sus pros y sus contras, digamos. Tiene la parte buena que es lo natural, todas las otras partes que es importante, pero en nuestro caso particular de nuestra zona necesitamos el yodo. Porque en realidad te dan esa sal por el tema de la presión, ¿no? Se supone. Entonces te dicen, bueno, esta sal, pero te termina perjudicando en la tiroides. Por eso hay que fijarse que tenga menos sodio, que eso es lo que me sube la presión, el sodio, pero que tenga la cantidad de yodo que necesitamos acá, que está por ley. Ok, perfecto. Bien. ¿Qué pasa con el hiper y el hipotiroidismo? Que viste, a veces nos hace lío por ahí. ¿Cuándo es hipo y cuándo es hiper? ¿Cuáles son las medidas ahí para tener una referencia y las consecuencias en mi cuerpo cuando tengo hipo o hipertiroidismo? El hipotiroidismo, que por lejos es el más frecuente, es el que la tiroides funciona de menos, digamos. Produce menos hormonas tiroideas y eso me produce cansancio, sueño, la piel seca, aumento de peso, otras manifestaciones como aumento del colesterol, irregularidades en la menstruación, Ajá. puedo tener. Sí. El hipertiroidismo es al revés. El hipertiroidismo, la tiroides está acelerada, produce demasiadas hormonas y me produce taquicardia, o sea, la frecuencia del corazón aumentada, insomnio, nerviosismo, descenso de peso. También puede producir irregularidades en otras partes como la menstruación. Son totalmente opuestos. Ahora, qué loco, porque los síntomas, como bien decías vos, a veces son como difusos, porque todos Claro. por diferentes cosas que tienen que ver con el estrés, o subís o Total, bajás, total. no dormimos bien. Entonces, qué importante el control. No sé cada cuánto debería hacerme un control de la tiroides para estar segura de que está todo ok. En realidad, si no tengo síntomas, entra dentro de una analítica de rutina, en general de Cada un control, año. por vivir en esta zona más que Bien. nada. Pero si tengo síntomas, sí, en cualquier ¿Y momento hay ese que estudio consultar. cómo es? Es un análisis de sangre, sí. que se hace en ayunas y que te van a medir unas hormonas que se llaman TSH, T4 o T4 libre, y otra cosa se llaman anticuerpos antitiroideos. Ujú. Y si a la palpación de la tiroides uno detecta que hay algún problema, puede pedir la ecografía de tiroides, que es más exacta. Justo Y eso íbamos me a- informa... No, perdón. perdón, comentar Eso me que- informa otra cosa diferente del análisis. Me informa si hay bocio, si hay Claro. nódulos, otra cosa distinta. Te iba a preguntar sobre, lo dijiste ahí, al pasar esto de palparse la tiroides, ¿se puede llegar a definir acá si me toco? Y notaría, pero si es algo importante, si es, por ok. ejemplo, un nódulo importante que creció bruscamente, O sea, que quizás cambia sí, de ¿sí? de Lo van a volumen, notar. digamos, la tiroides. Muchas personas consultan por nódulos en la tiroides Ujú. y que se lo Se los detectan al tocan. Sí, sí, palpar. sí, sí. Se ven. Sí, se pueden palpar. La idea sería poder detectarlos antes, ¿no? Porque si uno los ha detectado es porque tienen un tamaño importante. Si el paciente mismo, a no ser que haya sido un rápido crecimiento. En esos casos hay que consultar rápidamente. Claro. ¿Se extirpa, se llega a caso de cirugía de quitar la tiroides o no? ¿Sí? Sí. A veces se extirpa, por ejemplo, el nódulo solo, en otros lados, en otros momentos se extirpa una parte de la tiroides y en otros casos se extirpa toda la tiroides. Y siendo tan importante la Pero, función que te claro. preguntaba Anita recién, vos lo explicabas, ¿se puede vivir luego sin Se tiroides? reemplaza con la misma medicación que se usa para el hipotiroidismo. Ah, ya. O sea que se puede vivir sin Sí, tiroides. sí, se puede vivir, pero con un reemplazo de por vida de una medicación. Claro, Y claro. se observa Y- por su función tan específica y tan amplia también, ¿se observa lo mismo la tiroides en el varón que en la mujer? Es más frecuente las patologías en la mujer, pero hay hombres que también. Claro. Y la- en pueden el tener. caso de los niños y niñas, ¿se puede presentar una situación así? Se puede presentar incluso desde el nacimiento. Por eso vieron cuando les sacan sangre al bebé, cuando recién nace, esa Sí, sangrecita del talón. sí. Bueno, entre lo que se miden varias cosas, pero entre ellos lo que se mide es la función de la tiroides. Porque puede existir el hipotiroidismo congénito. O sea, son bebés que nacen con una tiroides muy pequeña o sin tiroides, y si eso no lo detectamos a tiempo, puede producir un retardo a nivel mental, un retardo en el crecimiento importante que después no se puede recuperar. ¿Y la mamá y papá de qué tendrían que estar atentos en ese caso, de observar qué cosa en los niños? En realidad la mamá y el papá y el pediatra, porque el pediatra se va a dar cuenta y nomás en cuanto va controlando el crecimiento. Al margen de ese caso que yo les decía del hipotiroidismo congénito, un niño que desarrolla un hipotiroidismo en el transcurso de su vida se va a notar que va creciendo menos. Cuando vieron que el pediatra siempre les hace el control del peso, de la Sí, talla, sí, lo va sí, marcando sí, en un sí. cuadrito que son los percentilos, ahí se va a dar cuenta el pediatra que ese niño no está creciendo como correspondería. Esa es una manera. Y la otra es las manifestaciones que hablábamos recién. Un niño que está con mucho sueño, que está cansado, que aumenta de peso sin una causa clara, que les cuesta concentrarse, que le cuesta estudiar. Todas esas manifestaciones tienen que hacernos prestar atención y se hace el dosaje de las hormonas tiroideas. No siempre son problemas de tiroides, ¿no? Pero hay que descartarlo. Claro, claro. Y si no es tiroide, ¿qué puede llegar a ser? ¿Qué salta, digamos,
en los diagnósticos? Depende de cuál sea el motivo de la consulta, digamos. Por ejemplo, si es una baja talla, puede que sea un problema de tiroides, pero puede ser un problema en la hormona de crecimiento, puede ser un problema de malnutrición, un problema de celiaquía incluso, en el cual no se absorben bien los alimentos. Puede ser un problema de parásitos incluso, que también alteran la absorción de ciertos alimentos. Y después, con respecto a los otros síntomas del cansancio, del sueño, del decaimiento, ahí hay que pensar por ahí, no solo en tiroides, sino también en patologías como las anemias. Claro. Y no dejar de lado que muchos de esos síntomas también pueden tener que ver con nuestro estado emocional. Claro, claro. Una vez que uno descarta lo físico, hay que pensar que también puede ser algo anímico, puede ser un estado depresivo, que también me va a dar esos síntomas muy parecidos. ¿Qué pasa con la medicación y el hecho de que tenemos que tomarla siempre como en ayuna? Los que toman eso, viste que tienen como una regla, con tanto tiempo de antelación, con agua y no con cualquier líquido. ¿Esto es tan así? ¿Cómo sería en detalle y por qué? Tiene que ver con la absorción de la medicación. O sea, si la tomamos con el desayuno, no es que me va a pasar algo malo, sino que se va a absorber menos la medicación que yo estoy tomando. Por Bien. eso se recomienda que se tome por lo menos media hora antes del desayuno, siempre y cuando ese desayuno no incluya fibras. Porque si incluye salvado, galletitas de salvado, por ejemplo, o un jugo con mucha pulpa, Sí. ahí hay que dejar pasar unas 2 horas por lo menos. Bien. Porque si bien. no, no se absorbe bien la levotiroxina. Perfecto. No tiene consecuencias esto de Claro, por no es que me vida. va a hacer algo malo, que me va a producir una intoxicación, No, está bien. sino que no se absorbe la cantidad que corresponde de la medicación. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, a controlar A nuestro controlarlo, tiroides. estar atentos. Muchísimas gracias por No, venir. Un gracias placer a ustedes tenerte. por la invitación. Gracias, Laura. Nos Hasta vemos. luego. Como siempre. Chao. Gracias.